Hola a todos, muchas bendiciones y gracias por estar aquí conmigo como cada semana. Es algo que yo valoro bastante. Mire, yo hay cosas que te dicen a los 20 años y tú no haces caso. Luego a los 30 empiezas a sospechar que quizás tenían razón. Y ya después de los 40 te detienes y dices, wow, pero ahora lo entiendo. Quédate conmigo hasta el final de este video porque hoy te voy a hablar de 7 cosas que la vida me ha enseñado después de los 40. Así que sin mucho más rodeos, vamos a hablar del tema. La número 1, el tiempo vale más que el dinero. Mira, hay un dicho popular que dice plátano maduro no vuelve a verde y el tiempo que se va no vuelve. El dinero se puede perder y recuperar. Eso es algo que le puede pasar a cualquiera y suele suceder en la vida. Pero el tiempo que se fue jamás regresa. Después de los 40 años, uno piensa mucho mejor dónde, con quién y cómo gastar el tiempo. Y también el dinero. En la número 2, no todo el mundo está destinado a quedarse en tu vida. Hermano, mira, los amigos, parejas, compañeros de trabajo y hasta personas que tú pensabas que iban a estar ahí para siempre, pueden desaparecer algún día. Eso no quiere decir que son malos. Eso no quiere decir que va a haber una explicación. Eso no quiere decir que le vas a encontrar una lógica. Nadie tiene que explicarte. No siempre va a haber una respuesta de por qué se fueron. Simplemente esas personas pertenecían a una etapa de tu vida. Hay personas en la vida que solamente están para cumplir un ciclo en la vida de nosotros y nosotros en la de ellos. Con una pareja se puede terminar. Un compañero de trabajo que tú eras muy cercano. Amistades que quizás creciste con ellos desde niños. Llegan tiempos y llega una etapa en la vida en que simplemente quizás por cualquier razón ya no están. Y eso no significa que hay que quedarse atrapado en el pasado. Eso no significa que siempre va a haber una respuesta. Simplemente significa que esas personas ya cumplieron su ciclo. Hay que memorizar y guardar lo aprendido, las cosas buenas y positivas, no retener lo negativo, no guardar rencor. Como te expliqué, muchas veces no buscar una respuesta, no buscar una explicación y simplemente moverte hacia adelante. Porque independientemente de quién se fue, la vida continúa. Y una cosa sumamente importante que yo he aprendido a esta edad, y es que mi salud no puede seguir esperando. Es que cuando uno es joven uno se cree el dueño del mundo. Uno cree que puede chocar de frente contra una pared y que uno va a seguir igualito. Uno cree que el cuerpo aguanta de todo, que uno es invencible. Y con los años entiendes que hay que cuidarte, que hay que comer mejor, hay que mantener un cuerpo activo, hay que prestar atención a las señales de tu cuerpo y que tu salud no es una opción. Con el paso de los años, ya uno entiende que la salud es lo primero, es lo más importante. Lo material, obvio, es básico y es necesario, como un vehículo, como ropa para vestir, como un buen trabajo. Pero si tu salud te falla, ¿de qué te vale todo lo material? Entonces te recomiendo que cuides esa parte. Es algo que lamentablemente lo entendí a cierta edad. Yo era de esos que odiaba ir al médico. Yo pensaba que eso me quitaba la hombría. Esperaba el último momento. Y muchas veces puede ser demasiado tarde. Dejar de vivir para impresionar a los demás. Ay. Esto es una parte clave que uno aprende con cierta edad. Después de los 40, ya uno entiende que el tiempo y el dinero uno no lo va a gastar tratando de demostrarle a las otras personas cuántas cosas tú puedes tener. Mira, uno después de 40 años entiende que los demás no están ni pendientes a eso. Ya eso de tratar de encajar, de tratar de pertenecer, de tratar de que si mi vecino tiene un carro Lexus, yo tengo que comprarme un Cadillac o yo tengo que andar en un Mercedes-Benz, por ejemplo. Ya esas cosas no existen. Después de los 40 años uno entiende, como te expliqué, que tu salud es más importante que todo. De que las personas, los demás, no están conspirando contra ti, ni están tan pendientes a lo que haces o a lo que tienes. Ya eso de comprarte unos tenis, comprarte un reloj, comprarte un carro, simplemente para tratar de impresionar a los demás o porque otra persona lo tiene, ya después de esta edad eso pasa a segundo plano. Ya uno se enfoca en cosas que en verdad valen la pena. Muchos de nosotros tenemos hijos. Cuando uno tiene hijos,
ya uno pasa a segundo plano y tus hijos van primero. Entonces, eso es algo que cuando uno está joven no lo ve ni lo entiende. Uno vive en una competencia. Si un vecino se compra una gorra, tú quieres esa gorra. Si un vecino se compra unos zapatos, tú quieres esos zapatos. Y con el paso de los años eso va cambiando. Ya uno no se preocupa ni tanto por las apariencias. Ya eso de superficial, como te dije, ya eso pasa a un segundo plano. Y hay que agradecer llegar a esta edad, porque muchas personas no lo están logrando. Elegir tener paz a tener razón. Esta parte me costó mucho tiempo entenderla. Esta parte me costó muchos años poder aceptar y vivir con ella. Mira, hay que preferir muchas veces tu paz y dejar que los demás tengan la razón. Yo era un maestro. Yo tenía una licenciatura en discutir. A mí nadie me ganaba. Yo tenía que ser el último con la última palabra y la razón tenía siempre que ser la mía. Pero uno va aprendiendo de que no todo el tiempo hay que tener la razón. No todo el tiempo hay que tratar de demostrar tu punto. Hay personas que por más que tú le expliques, por más que tú le digas, que le hables, ya ellos tomaron una decisión. Ya ellos han elegido lo que van a creer. El tú perder tu tiempo y sacrificar tu paz tratando de explicarles no te va a llevar a ningún lado. Ya a esta edad, de verdad, yo no ando buscando aceptación ni ando buscando aprobación de todo el mundo. Para yo estar bien no necesito de que las personas me acepten o acepten mi punto, ni mi opinión, ni mis decisiones. Ya yo no tengo esas discusiones. Ya hay temas que ni los discuto, ni los explico. Pues prefiero mantener mi paz a que me den la razón. Otra cosa que ojalá yo lo hubiera sabido antes de los 40 es que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Yo era muy cobarde. Yo le tenía mucho miedo al qué dirán. Yo le tenía mucho miedo a arriesgarme. Y después de los 40 yo entendí de que comenzar un proyecto, cambiar de trabajo, mejorar mis finanzas, ponerme en forma otra vez, perseguir mi sueño o reconstruir mi vida, eso era algo mío, eso era algo importante. Eso era algo de que yo tenía que luchar por ello y yo tenía que hacerlo por encima de lo que pensaran los demás. Eso de estar pensando de que yo era muy viejo, de que ya mi tiempo pasó, eso yo tenía que haberlo dejado hace mucho. Cumplir años no significa que se acabaron tus sueños y que se terminó tu vida. Al contrario, cumplir años, pasar de años, subir de edad, ponerte más viejo, para hablarlo claro, simplemente significa que tienes más experiencias. Y hay situaciones y decisiones que quizás cuando eras más joven no la ibas a poder sobrellevar. Y otra cosa súper importante que yo entendí después de los 40, y es que nadie puede cambiar tu vida por ti. Esa parte tienes que hacerla tú mismo. No lo tomes a mal esta parte, ¿verdad? Porque no quiero que se malinterprete. Mira, hay personas que te pueden brindar su ayuda, su apoyo y te pueden dar 1000 consejos. Pero al final del día hay decisiones que simplemente las puedes tomar tú. Si quieres una vida diferente, eventualmente tendrás que hacer cambios. Te pueden dar todos los consejos del mundo. Te lo digo porque me pasó. A través de los años y en muchas situaciones, a mí me aconsejaron antes que pasaran. Pero yo no me dejé llevar. Yo me creía el invencible, el rey supremo de mi vida. Y no fue hasta que choqué de frente con una pared, hasta que la vida, con crueldad, me enseñó de que yo tenía que bajarle, de que yo tenía que cambiar, de que yo tenía que comenzar a hacer las cosas diferentes para que me fuera mejor. Eventualmente o cambias o te vas a quedar en el lugar que estás para toda la vida, independientemente de quien te quiera ayudar, de quien te quiera aconsejar o de quien te quiera brindar su apoyo. Así que toma esta parte bien en serio, quédate con ella, escúchalo de una persona que le sucedió y que le ha costado bastante tratar de levantarse emocional, física, financieramente. No esperes que la vida te golpee. No esperes que la vida te tire contra el suelo para tratar de levantar cabeza. Te lo dice alguien que lo ha vivido en carne propia. No porque me lo inventé ni porque me lo contaron. Y obvio, aún falta mucho por aprender.
Aún nos queda mucho por vivir. La intención de este video no es decirte que a los 40 ya uno se las sabe todas, o que después de los 40 ya uno tiene todas las respuestas. Es lo contrario. Después de cierta edad, uno aprende a entender cosas que antes uno ignoraba. Uno aprende de los errores, de los golpes y de las experiencias de la vida, y uno mira la vida de otra manera. El tema de la edad aquí es irrelevante. A ti, persona joven que me mira, que me escuchas, no esperes llegar a los 40 para enderezar tu vida. No te puedo hablar solo de la edad. ¿Sabes por qué? Porque hay personas por ahí que pasan de 60 y todavía andan cometiendo un montón de locuras. Todavía andan metiendo la pata hasta allá, hasta la rodilla. Entonces la edad no importa. Aquí la parte clave es aprender de los errores. Aquí lo más importante es que quizás te veas en mí y no esperes llegar a los 40 para cambiar un patrón o para cambiar tu forma de actuar y de proceder. Es todo lo contrario. Si yo te puedo ayudar a que te vaya mejor en tu vida antes de llegar a los 40, entonces ya estoy cumpliendo mi misión. La edad de verdad es un número solamente. Es algo que me costó bastante aprenderlo. Y este video no va dirigido solamente a personas de 40 años en adelante. Este video va dirigido a todo aquel que entienda que es tiempo de cambiar su vida. Así que te invito a que lo compartas y te invito a que me ayudes a crecer también como comunidad. Después de los 40, yo entendí que quizás no puedo cambiar decisiones que yo tomé a los 20 y a los 30. Pero tampoco necesito hacerlo, porque yo todavía estoy aquí. Yo todavía puedo cambiar. Yo todavía puedo empezar de nuevo. Así que si tú piensas que tu edad es demasiado tarde, quizás tu mejor etapa ni siquiera ha comenzado. Así que la edad es simplemente un número. Y ya para terminar, dime tú, ¿qué te ha enseñado la vida con los años? Te leo en los comentarios. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Dale like a mis videos y comparte. Así seguimos creciendo juntos. Mi nombre es Juan Pablo Hernández. Esto es De Todo con JP. Nos vemos la próxima semana y un montón de bendiciones para ti.